Fernando Alonso vuelve a la pomada en el Gran Premio de Canadá y la prensa británica que entra en pánico. Comenzamos con lo que ha dicho Frédéric Vasseur esta mañana, antes de ir con la clasificación, que está guapísima, muy bonita, muy ilusionante. Arrancamos con lo que ha dicho el actual jefe de equipo de Ferrari, ya veremos el próximo año. Dice, tenemos que hacernos las preguntas adecuadas sobre por qué Ferrari no ha ganado desde hace años. Hemos cambiado team principal, a los pilotos, lo hemos cambiado todo, excepto una cosa. Esto es una puya bastante clara a alguien, en mi opinión, al CEO de Ferrari, que es el que está dando poca continuidad y tiene poca paciencia a la hora de mantener a los team principal. Desde la era Leclerc, desde 2019, pues hemos visto a muchísimos jefes de equipo, varios directores técnicos y recientemente pues se ha incorporado a Hamilton y resulta que no está dando sus frutos. De momento, Lewis Hamilton no está aportando gran cosa en comparación con lo que tenían con Carlos Sainz. El contrato del jefe de equipo de Ferrari de 3 años acaba a final de este 2025 y en mi opinión las declaraciones que acabamos de leer las hace alguien que sabe que está fuera, porque si no, no lanza semejante puya. Esa otra cosa a la que se puede referir es la filosofía que tiene Ferrari de darle solamente 3 años a un jefe de equipo para construir un proyecto ganador. Esto es lo que ha dicho Martin Brundle sobre el posible race ban de Verstappen. Si fuese piloto de Mercedes, McLaren o Ferrari, lo incitaría para que consiguiera esos puntos extra, dando a entender que sería muy agresivo en la pista con Max porque inconscientemente sabe que debe ser un poco más cuidadoso. Les gustaría mucho en Sky Sports que Max Verstappen recibiera ese race ban. De hecho, al terminar el Gran Premio de España, pues hicieron una encuesta de si debió ser descalificado o no. Yo estoy de acuerdo en que sí. Así terminaron los libres 3, poco significativos, pero donde se vio a Fernando Alonso brillar. Como os dije ayer, el Aston Martin aquí va muy rápido. Y también ayer os dije que el McLaren no iba tan bien. Extrañamente, a día de hoy en Canadá no van tan bien sobre los pianos. No sé si vosotros habéis tenido la misma sensación, si os habéis fijado después de lo que os dije en el día de ayer, pero me da la sensación que ya no es ese equipo que pasa por encima de los pianos y como si fueran mantequilla. Del día de ayer a hoy, en cuanto a las mejoras, el alerón delantero no lo ha mantenido, pero sí la suspensión delantera. Mi teoría es, y la mantengo, que algo ilegal, entre comillas, tenían en la suspensión delantera, lo han tenido que cambiar para este Gran Premio y ya no van tan bien en los pianos. Esa es mi teoría. Ya veremos si es cierto o no. Esto es lo que ha dicho Andy Cowell, porque esta mañana, después de los libres 3, hemos tenido un revuelo allí en Canadá. Ha dicho que, bueno, el feliz de que Fernando se pase por cualquier garaje. Fue al Hospitality varias veces de Alpine y el Antonio Lobato de Sky Sports, David Croft, dio a entender que Fernando Alonso se iba a ir al Alpine. Quieren que se vaya al PIN, que es distinto. También me alegro de que tenga contrato con nosotros el año que viene y espero que se quede con nosotros a largo plazo como embajador. Esto último no me termina de gustar porque lo puedes interpretar que una vez terminado este contrato, a partir de 2027, él estaría fuera de la Fórmula 1 como piloto y se quedaría como embajador. Esperemos que si en 2026 Aston Martin tiene un buen coche, igual no para ganar el campeonato, pues sí ganar carreras o hacer podios, con vistas a ganar el campeonato en 2027, le renueven y le den la oportunidad y no busquen a alguien de fuera, porque si hay algo innegable es que a día de hoy Fernando Alonso tiene el nivel de ganar un campeonato del mundo con el mejor coche. Tiene 43 años, sí, pero 2025 estamos con unos coches que son de los más rápidos de la historia y físicamente no se ve afectado Fernando Alonso. En 2026 los coches van a ser más lentos, con lo cual eso no sería un problema. Además, en un cambio de reglamento, un piloto como Alonso se adapta mucho antes que el resto, ¿no? Es uno de sus factores positivos. Así que aclarar esto creo que es muy importante. Ya en la Q1, Fernando Alonso salió con medios. Muy bien Aston Martin aquí, hay que reconocerlo, aunque voy a hacer una pequeña crítica a este medio de la Q1. El único equipo que ha traído aquí 3 juegos de neumático medio, no lo han usado en ninguna sesión de entrenamientos, ni en libres 1, 2 y 3. Durante dichas sesiones nosotros estamos en directo en este canal, así que suscribiros, activar la campanita. Mientras miramos con la telemetría y el live teaming, pues los factores clave. Y en ese sentido nosotros, entre comillas, predecimos que el medio era el mejor neumático y que Aston Martin se lo estaba reservando. No lo han probado. La primera vez que hace una vuelta Alonso se colocó tercero, ilusión tremenda. 10 puestos de sanción a Tsunoda por incumplimiento bajo bandera roja, muchas sanciones, muy dura esa de Tsunoda. Tuvimos el momento desnudo del Williams, como la cubierta motor pues se destapó y salió la bandera roja, cosa que le vino muy bien porque aquí creo que Williams ha hecho un poco el ridículo. En el anterior Gran Premio fueron bastante mal, peor circuito para Williams, en sus propias palabras, y al inicio de esta carrera
de este fin de semana, dijeron que este era uno de sus mejores, ¿no? Al estilo Miami, donde fueron cuarto coche por delante de Ferrari. Y resulta que a mí no me ha dado esa sensación. Necesitaron hacer un segundo intento en la Q1 y Carlos Sainz se quedó fuera de la Q1 y Albon porque, bueno, consiguió reparar rápido el coche gracias a la bandera roja que él mismo sacó, pero lo tuvo, entre comillas, difícil, no clavaron la vuelta desde el primer momento, no sé si por un tema de pilotaje de ambos pilotos o un tema de que el coche ya no va tan sobrado. La realidad es que no mejoran el coche desde hace bastante. En Imola mucha gente ha empezado a sentar las bases de lo que vienen siendo las próximas carreras, como Aston Martin, Racing Bulls también, Alpine incluso también, y Williams está quedando atrás. Yo creo que ya no es el equipo que vimos en Miami. Quedó primero Alonso en la Q1, hace muchísimo tiempo que no veíamos esto, y además cargado de combustible, ¿no? O sea, Alonso ha tenido la velocidad con el medio desde el primer momento, que era el neumático clave. Cayeron en Q1 Gasly. Por primera vez Colapinto gana Gasly, muy buenas noticias, muy bien Colapinto, buena progresión, mentalmente se ha recuperado porque hizo 2 trompos en la curva número 2, en los libres 1 y los libres 2, así que enhorabuena a los argentinos que habéis tenido que sufrir bastante por la presión general y porque estaba sufriendo mucho, pero ayer se vio el primer atisbo de optimismo, ¿no? Porque las tandas largas de Colapinto fueron muy buenas, Lawson fuera, Stroll también, Carlos Sainz fue estorbado por Hadjar, ahora lo veremos, y por Toledo out. Insisto, el madrileño fuera, Colapinto muy bien, y Hadjar estorbó al final del primer sector a el piloto madrileño en su último intento. De todos modos, el Williams no era sumamente rápido, porque al final de sesión de Q1 necesitas hacer otro intento con el blando, ¿no? Entonces otros no lo necesitaron como los que estaban en la parte delantera. Así que en el final de la Q2 tuvimos fuera a Tsunoda, Colapinto duodécimo, mejor clasificación para él con Alpine, muy bien, aunque no quedó satisfecho porque podía haber llegado a Q3, Hülkenberg detrás de él, delante de los dos Haas, espectacular Hülkenberg, que lleva pues un rendimiento espectacular recientemente, pidiendo disculpas por no alcanzar la última ronda el argentino, pero aún así yo creo que está muy bien y además podría salir en posiciones adelantadas porque seguramente sancionen a Hadjar. E insisto, pues Tsunoda pues también le van a penalizar 10 puestos, como hemos visto. O sea, al menos sale un décimo y yo creo que va a salir ya dentro de 2 puntos, a ver si consigue sus primeros puntos para el equipo en esta temporada. La Q3, muy bonita. No todo el mundo tenía 2 blandos y ni tampoco tenían 2 medios, ¿no? Entonces, la mayoría decidieron usar el medio al final. Alonso hizo 2 vueltas, eso yo creo que no le benefició. Tiró como un jabato, lo intentó todo. En el tercer sector perdió tiempo. Yo creo que como tiempo óptimo hubiera quedado cuarto de haberlo clavado. Pole de Russell, segunda consecutiva. El año pasado hizo el mismo tiempo que Verstappen, que también quedó segundo, pero esta vez se ha quedado una 10ª. Impresionante Max, muy bien en este circuito. Piastri, tercero. El McLaren no es tan fácil de llevar. Insisto que los pianos estaban sufriendo mucho, salvando los muebles Piastri, pero tú si miras todos los sectores óptimos entre Norris y Piastri, ninguno de los dos han clavado la vuelta. Realmente tenían que haber estado en la pole. Antonelli, buena clasificación entre comillas, pero a 5 décimas de Russell, sigue estando muy lejos. Y muy bien Hamilton, que ha vuelto a ganar a Leclerc y colándose delante de Fernando, pero ya os digo, con ese blando, clavando la vuelta, y Alonso pues le faltó ahí el tercer sector. Yo creo que Alonso sobrecondujo, estaba intentando ir a por la pole, él se veía para la pole después de lo que hizo en Q1, es más en Q1 hizo eso, vuelta tirando, luego enfriar, vuelta tirando, luego enfriar, e iba mejorando progresivamente, entonces le sacaron pronto con el medio, tiró una vuelta, enfrió la siguiente y en la siguiente tiró, pero tiró de más. Yo creo que se veía Alonso en su cabeza en la parte delantera y perdió mucho en la última chicane y en el último sector. Norris, horrible, clasificación horrible, o sea, muy mal, al igual que Leclerc, que sí que es verdad que tuvo un poco aire sucio, creo que me sonó excusa, porque eran varias curvas delante, unos 5 segundos. Al final del primer sector tuvo un latigazo de atrás en la entrada a la chicane, pero yo creo que es que Leclerc empujó demasiado en el primer sector, hizo el récord de hecho del primer sector, mal de Leclerc, sobreconduciendo como Norris, los dos en el mismo modus operandi. Hadjar delante de Albon, que usó el medio a mitad de sesión, yo creo que le tenían que haber sacado al final, ya que usas el único medio que tienes, sácale al final. Error de Williams, como el de Aston Martin en la Q3 de España, y yo creo que solamente han perdido la posición con Hadjar. Pero la mejor noticia es que Aston Martin es quinto coche, al menos en este circuito. El año pasado Fernando quedó también sexto. Creo que se podía haber hecho un quinto, muy probablemente, en el caso de Fernando.
Y luego, también viéndolo ahora con perspectiva, en Q1 Alonso podía haber usado el blando. Con el blando hubiera llegado a Q2 y en la Q3 hubiera tenido dos medios. Es fácil decirlo ahora, pero con lo bien que iba el medio y con los 3 juegos que tenían solamente ellos, los podían haber gestionado mejor. O sea que ahí les ha faltado la confianza de saber que son un equipo de Q3. Cuarta Q3 consecutiva de Fernando Alonso, noticia espléndida, y esperemos que mañana no haya ningún problema, carrera normal. Poco desgaste, esperemos también del Aston Martin, que es uno de sus puntos débiles, y que pueda puntuar y empezar ya a ponerse cerquita de Stroll, que sigue delante en el campeonato, pero lleva 10-0 en clasificación. Aquellos que hablaban del cliff en las 2 primeras carreras, veremos dónde están en los comentarios. Veremos también dónde están aquellos que decían que Adrian Newey no iba a aportar nada. El próximo Gran Premio es Austria, el siguiente es Silverstone, donde ya dijo el propio Adrian Newey que traería nuevas piezas, pero está a 6 décimas de la pole Fernando, que no ha juntado los sectores. Yo creo que se hubiera quedado a 5, pongamos. Así que muy buenas noticias, creo que vienen mejores tiempos y esto da confianza de cara a 2026 porque están puliendo esas cosas, ¿no? Estratégicas, y al fin y al cabo hemos visto una buena ejecución de Aston Martin en clasificación, salvo esa minudez de Q1 que se puede decir ahora, ¿no? Que es muy fácil a posteriori, es más, yo diría que lo han hecho bien. Aston Martin estratégicamente en clasificación, esperemos que mañana también en carrera. Y él lo dijo que, bueno, lo intenté, amigo, últimas curvas, mierda, un poco lamentándose, ¿no, Fernando? Aún así, clasificación espectacular, circuito que se le da muy bien y circuito donde mañana yo creo que no va a ser tan fácil adelantar. Decir que el Aston Martin ha mejorado la velocidad punta. Me da mucha confianza, según los datos que uso yo de telemetría, que los tenéis en la descripción en nuestra página web, porque tanto ayer como hoy en los libres os confirmé lo que se ha confirmado luego, pues en clasificación, que Aston Martin está haciendo un programa en los libres de, bueno, apretar en distintos microsectores el motor, pero para no mostrar todo el potencial, ¿no? Y al final el tercer sector no era el malo de Aston Martin, es más, ha sido bastante bueno, el malo ha sido el segundo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo, mañana, análisis de la carrera, y estaremos también en directo por si queréis verlo con nosotros. Adiós.